Oh, qué gozo es cantar, mío es en verdad. Oh Señor, en esta mañana queremos darte gracias desde lo más profundo de nuestro corazón por habernos salvado, por habernos rescatado de las garras del infierno, por habernos perdonado la justa condena que merecíamos, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, pero hubo uno a quien tú enviaste que vivió una vida perfecta, y por eso no solo lo dijo, consumado es, sino que lo cumplió. Esta mañana, Señor, un grupo de tu pueblo, de tu gran pueblo, venimos a adorarte y darte gracias, porque Cristo venció a la muerte, y por eso nos aferramos a Él. Y por eso, cuando llegue el final, nuestros labios seguirán cantando, seguirán adorando a Cristo. Oh Padre, gracias. Gracias por tus muchas bondades y misericordias. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a seguir profundizando en ellas y a seguir profundizando en tu palabra que es lámpara a nuestros pies, tu palabra que es el espejo al cual nos miramos, tu palabra que es martillo que rompe actitudes y conductas pecaminosas, es fuego que consume aquello que no te agrada, tu palabra que es viva y eficaz. Oh Señor, queremos adorarte ahora por medio de estudiar tu palabra juntos y te rogamos que tú traigas bendición sobre nosotros hoy. Te lo pedimos en base a tu misericordia, a tu gracia, no porque lo merezcamos. Te lo pedimos también en base a tus promesas, porque tú has prometido que esa buena obra que tú comenzaste la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Y porque tu promesa también es salvar por medio del Evangelio, el Evangelio que es poder, es tu poder para salvación. Oh Señor, no permitas que tomemos este momento de manera superficial, sino que todos, tanto los que estamos aquí como los que escuchan desde casa, podamos ser bendecidos por tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, quiero invitaros a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a seguir estudiando esta sección de los versículos del 1 al 7. En el siglo XVII, el pastor puritano Thomas Brooks dijo algo que sigue vigente y que nos lleva directamente a este pasaje que estamos estudiando. Thomas Brooks dijo: las vidas de los ministros convencen con mayor fuerza que sus palabras. Sus lenguas pueden persuadir, pero sus vidas dan órdenes. Obviamente, este pastor está utilizando la palabra ministros aquí para referirse a los ministros de la palabra, a los que tienen el ministerio de enseñar la palabra de Dios. Y sus vidas convencen con mayor fuerza. Sus vidas respaldan el mensaje que proclaman. Sus vidas dan órdenes, porque sus vidas no desentonan con el mensaje que predican. Esto es algo que la Biblia enfatiza. Por ejemplo, el autor a los Hebreos, después de una exposición
clara y profunda de la palabra de Dios en su carta, dice al final, Hebreos capítulo 13, versículo 7, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Hay una conexión poderosa entre la predicación de la palabra de Dios y la conducta que resulta de la obediencia a la palabra de Dios. Es una conducta digna de imitar. Y esos son los guías que la iglesia necesita. Esos son los pastores piadosos que respaldan el mensaje que predican con una manera de vivir que no solo es coherente con el mensaje predicado, sino que es precisamente la consecuencia de la obediencia al mensaje predicado. Viven lo que predican. Y es lo que Pablo le está señalando a Timoteo. Si recordáis las circunstancias que ya hemos visto, sobre todo en el capítulo 1, los falsos maestros habían causado estragos con su distorsión de la verdad. Los falsos maestros contradecían la verdad con su manera de vivir. Posiblemente algunos de estos falsos maestros habían sido parte del liderazgo de la iglesia. Y Timoteo tenía una doble tarea en esta situación. Por un lado, frenar la falsa enseñanza. Por otro lado, fortalecer el liderazgo espiritual de la iglesia por medio de reconocer y respaldar a pastores piadosos, ancianos acreditados. Pablo le expone una serie de correcciones específicas que Timoteo tenía que hacer en la iglesia de Éfeso, para que ésta siguiese siendo columna y sostén de la verdad. Y por eso el versículo 15 del capítulo 3 es el versículo central de esta carta. Y también central, obviamente, en la sección que estamos estudiando. En caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Una iglesia que predica la verdad, una iglesia que vive la verdad que predica. Y obviamente esto tiene la primera implicación es para aquellos que predican, aquellos que son llamados a enseñar, aquellos que son llamados a ejercer la autoridad en la iglesia. Por eso entre estas correcciones está la cuestión del liderazgo espiritual. Así llegamos a este capítulo 3, donde el apóstol subraya primero los requisitos para los ancianos de la iglesia, para aquellos que son llamados a ejercer la autoridad delegada por Cristo. Recordad, Cristo es el gran pastor de las ovejas. Y los pastores de la iglesia son casi más esos perros que el pastor utiliza para ayudarle en el cuidado del rebaño, que el pastor. Él es el gran pastor. Y los pastores, los ancianos, ejercen esta autoridad por medio de la enseñanza fiel de su palabra. Y ya vimos, ¿verdad?, los versículos 1 y 2, que estos requisitos son primero dos condiciones ineludibles. Una condición subjetiva, palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Esa es la condición subjetiva, es un hombre que desea hacer esta noble tarea, que la entiende, que comprende qué es lo que implica y que tiene un deseo sincero por servir al Señor y servir a la iglesia por medio de hacer esta tarea. Pero luego, versículo 2, un obispo debe ser, pues, irreprochable. Y esa es la segunda condición, una condición objetiva, ya no una condición que parte de ese hombre que tiene este deseo, sino de que la congregación reconoce que es un hombre al que no se le puede señalar, un hombre que tiene una actitud y una conducta que son irreprensibles. Y por eso Pablo, para que Timoteo entienda en qué debe ser ese obispo, ese anciano, ese pastor irreprensible, le da una lista de 14 cualidades
Sigue diciendo el versículo 2, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. 14 cualidades. Y no que el anciano tiene que cumplir más de la mitad, o que tiene que cumplir alguna de ellas, todas. Y de hecho estamos viendo, en contraste con el resto de la Escritura, con el resto de la enseñanza del Nuevo Testamento, que estas no son cualidades solo para los ancianos. Otros pasajes de la Escritura nos recuerdan que estas cualidades son cosas que el Señor espera de todos sus hijos. Pero aquellos que son llamados a ejercer autoridad tienen que ser ejemplo de estas cosas. Porque Jesús estableció que en su casa, en su iglesia, la manera de ejercer autoridad es por medio del ejemplo y por medio de la enseñanza de su palabra. Y vimos y estamos viendo realmente que estas 14 cualidades las podemos resumir en 2 características esenciales. Es la manera de recordarlo mejor, porque las 6 primeras están apuntando al carácter del pastor y las 8 siguientes están apuntando a la conducta del pastor. La primera característica es un carácter fiel, y ya vimos que este es un hombre fiel al plan de Dios. El plan de Dios para el matrimonio es un hombre de una sola mujer, y lo manifiesta aún si no está casado, de que cree que Dios diseñó el matrimonio entre un hombre y una sola mujer, un solo hombre y una sola mujer. Y esto lo lleva al punto de ser ejemplar en esa actitud. Tiene un carácter fiel al plan de Dios. Vimos luego también las 3 siguientes cualidades, van un poco de la mano: sobrio, prudente, decoroso, y apuntan a que es un hombre fiel al poder de Dios, que en él se ve el poder de Dios actuando, llevándolo a ser una persona con una actitud sobria, prudente y decorosa. También vimos que es un hombre fiel al pueblo de Dios, y estudiamos como este concepto, esta actitud de la hospitalidad, de ser hospitalario, señala a aquel que ama a los extraños, que muestra amor por los extraños. Y vimos que esto en el Nuevo Testamento es una enseñanza a la iglesia, específicamente en el contexto de los cristianos. Cristianos amando a aquellos que no conocen, pero que son su familia, y mostrándole amor de maneras prácticas. Y luego, como vimos el domingo pasado, es también un hombre fiel a la palabra de Dios. Aunque nos detuvimos a ver que esta cualidad de apto para enseñar es única entre estas 14, porque es la única que señala la función del pastor, la función principal del anciano. Y vimos que es un hombre fiel a la palabra de Dios, pero que es un hombre capacitado por Dios, capacitado espiritualmente para un ministerio que, como vimos el domingo pasado, es esencial y exigente. Esa es la primera característica, un carácter fiel. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a ir a la segunda característica, que es una conducta ejemplar. Un carácter fiel va a dar lugar a una conducta ejemplar, una conducta digna de imitar. Ese realmente es el punto. Es un hombre que está realmente llamando a ser imitado, que supone un ejemplo tal que los demás quieren imitarle. Es la única razón por la que Pablo dice: sed imitadores míos, como yo de Cristo. Es un hombre que claramente se está viendo en él el poder de Dios,
lo que Dios espera de todos los demás en la congregación. Y por eso es digno de imitar. Por eso manifiesta una conducta que revela el poder de Dios en el corazón de esa persona. No es como en nuestra sociedad. Nuestra sociedad tiene sus ejemplos que quiere imitar, que quiere seguir. Pero son ejemplos de la sabiduría humana, son ejemplos del éxito humano, son ejemplos de la manera de pensar del ser humano. La Iglesia no necesita esos referentes, necesita referentes que muestren el poder de Dios. Y esta conducta ejemplar la vemos ahora en estas 8 cualidades que Pablo escribe en los versículos del 3 al 7. Estas 8 cualidades, fijaos, nos muestran la conducta ejemplar de un pastor piadoso en 4 esferas esenciales de su vida. Y así lo vamos a observar. Porque primero Pablo va a hablar de la conducta ejemplar de un pastor piadoso en su vida personal, versículo 3. Luego en la esfera de su vida familiar, versículos 4 y 5. Luego en la esfera de su vida eclesial, versículo 6. Y finalmente en la esfera de su vida social, personal, familiar, eclesial y social. En estas 4 esferas, el hombre al que Dios llama a pastorear debe ser ejemplar. Así que en esta mañana vamos a poner nuestra atención sobre la conducta ejemplar de un pastor piadoso en la esfera de su vida personal. Versículo 3. No dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Tenemos 5 cualidades en este versículo 3, aunque 3 de ellas vamos a ver que van de la mano. Ese no pendenciero, sino amable, no contencioso, lo veremos luego en un momento, pero realmente están apuntando a la misma conducta. Así que este versículo nos presenta 3 evidencias de la conducta ejemplar de un pastor piadoso en la esfera de su vida personal. 3 evidencias en su vida personal que demuestran que es un anciano acreditado. ¿Y cuál es la primera? La primera es esta. Es un hombre comedido con lo que toma. Es un hombre comedido con lo que toma. Pablo dice, no dado a la bebida. ¿A qué se refiere Pablo exactamente con este requisito? Bueno, el apóstol no está prohibiendo que los ancianos o que quienes aspiren a ser ancianos tomen vino o por implicación alguna bebida alcohólica. Esto lo sabemos porque en esta misma carta, si venís un momento al capítulo 5 y versículo 23, Pablo mismo le va a recomendar a Timoteo que tome un poco de vino. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y en la voluntad de Dios, cuando lleguemos a este pasaje, lo explicaremos en más profundidad, pero es bastante evidente que no es una prohibición a no beber vino. Y esto, junto con lo que vamos a observar también en el versículo 8, cuando está hablando a los diáconos, nos ayuda a entender de lo que Pablo está hablando. Fijaros en el versículo 8 del capítulo 3. De la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino. No dados al mucho vino. La prohibición es con respecto al abuso del vino. Es una restricción con respecto a la conducta que uno tiene con respecto a lo que toma. La palabra que Pablo utiliza aquí significa literalmente uno que se detiene en el vino. La imagen es clara, ¿verdad? Es uno que se detiene en el vino. Es una persona que bebe para beber, como diríamos de una manera coloquial. Una persona que es esclava de la bebida, que no tiene control o no quiere tener control sobre lo que toma. La palabra
que Pablo utiliza en el versículo 8 es aún más enfática. No dados al mucho vino. Esta conducta es la que, por ejemplo, evidenciaron tristemente los corintios, incluso en el momento de tomar la cena del Señor. En 1 Corintios capítulo 11, Pablo les tuvo que advertir severamente porque se estaban emborrachando en ese momento. 1 Corintios 11, 20 dice: por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Os dais cuenta de esto? Los corintios, antes de tomar la cena del Señor, tenían una comida juntos normalmente, pero no la tomaban todos juntos. No esperaban por todos los hermanos y hermanas de la congregación, y algunos abusaban del vino en ese momento. Esta conducta evidencia una actitud inmadura, una actitud espiritualmente descuidada. Es la conducta de una persona que no se toma en serio su vida delante de Dios, claramente. Una persona que no piensa en las consecuencias de lo que está haciendo. Aquel que es llamado a ser ejemplo en la iglesia debe entender la importancia de la sobriedad. Esto ya lo vimos en el carácter fiel de aquel que es llamado a la noble tarea. Pablo dice en el versículo 2 que debe ser un hombre sobrio. Y sobrio ahí significa literalmente una persona que no está borracha. Aunque Pablo, ya vimos que en el versículo 2 está hablando más de una actitud del corazón, de una actitud de dominio propio, de una persona que ejerce un control absoluto sobre sus pensamientos y sus acciones. Y esa es la ilustración del que está embriagado, que no tiene control de lo que dice y de lo que hace. En cambio, la sobriedad apunta a esa actitud de estar espiritualmente alerta, de cuidar y controlar los pensamientos y las acciones. Lo primero que el alcohol hace en nuestro cuerpo es trastornar nuestra capacidad de pensar y de actuar. Es una pérdida de control. Nos lleva a actuar como imprudentes, como necios. Y esto es algo que el Señor señaló a lo largo de la Escritura. Por ejemplo, Isaías 28, fijaos cómo Dios tiene que hablar aquí a su pueblo Israel, que va a ser castigado con el cautiverio por su actitud. Y fijaros precisamente la actitud, la conducta más bien, de aquellos que debían guiar al pueblo. En Isaías 28:1 dice allí: ay de la corona de arrogancia de los ebrios de Efraín. Y recordad que a veces los profetas utilizaban Efraín para referirse al pueblo de Israel. Ay de la corona de arrogancia de los ebrios de Efraín. Versículo 3, con los pies es hollada la corona de arrogancia de los ebrios de Efraín. Y fijaos, versículo 7, también estos se tambalean por el vino y dan traspiés por el licor. El sacerdote y el profeta por el licor se tambalean. Están ofuscados por el vino. Por el licor dan traspiés, vacilan en sus visiones, titubean al pronunciar juicio. Por eso, aunque la Biblia no prohíbe beber vino o una bebida que tiene alcohol, la Biblia sí que nos advierte en cuanto al abuso del vino y en cuanto al mensaje que damos cuando no somos comedidos con lo que tomamos. De hecho, aunque no hay tal prohibición, un pastor debe prestar especial atención a esta conducta. En todo momento está siendo un ejemplo, en todo momento. Desde su familia, por donde empieza el ejemplo, y lo veremos, con la siguiente esfera en la que debe ser ejemplar, hasta las personas con las que está y la iglesia a la que está sirviendo.
En todo momento está siendo un ejemplo, y lo cierto es que la moderación y la sobriedad deben ser una prioridad para los líderes espirituales. Y anotad estos dos pasajes. Levítico capítulo 10, versículo 9. Desde el principio Dios lo anunció, Dios lo demandó de aquellos que llamó a guiar a su pueblo. Levítico 10, 9. No beberéis vino ni licor, tú ni tus hijos contigo, cuando entréis en la tienda de reunión, para que no muráis. ¿Es serio? Y además el Señor dice, es estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones. Aquí está hablando a esa tribu de Leví a la que Dios le había encargado el cuidado del tabernáculo, y después serían los encargados de cuidar el templo, y realmente eran los que guiaban a Israel, eran los que enseñaban, eran los que oficiaban los sacrificios. Y ya no solo que debían ser moderados, sino que en el momento de entrar al tabernáculo no podían beber vino, ni licor. Otro pasaje muy interesante, Proverbios capítulo 31, versículos 4 y 5. Proverbios es un libro que lo escribió todo prácticamente Salomón, menos los últimos 2 capítulos, y en este de manera particular es un capítulo escrito a un rey que se llamaba Lemuel. Y fijaos en el versículo 4, dice, no es para los reyes, oh Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte. No sea que beban y olviden lo que se ha decretado y perviertan los derechos de todos los afligidos. Se cuenta la fábula de un rey cuyo castillo estaba en lo alto de una gran colina, a la que era muy difícil acceder, puesto que el estrecho camino hacia el castillo discurría junto a un peligroso acantilado. Y este rey buscaba un avezado conductor de carruajes que pudiera llevarle y traerle a través de tal peligroso camino con la mayor seguridad posible. Se presentaron 3 candidatos y el rey les hizo una pregunta crítica. El rey les preguntó, ¿cuán cerca del borde del acantilado podéis conducir mi carruaje sin temor a caeros? El primer cochero dijo, yo puedo acercarme hasta unos 20 centímetros. El segundo dijo, yo puedo acercarme hasta unos 15 centímetros. Y el tercero dijo, yo conduciré el carruaje lo más lejos posible del borde del acantilado. El rey no dudó ni un momento y escogió a este tercer cochero. Hermanos, es mejor pasarse de prudentes. Y ese es el punto aquí también. Es mejor alejarse lo más posible de aquellas cosas que pueden llevarnos a pecar, de aquellas cosas que nos llevan a dar un mal ejemplo a los que están en nuestro alrededor. Y mucho más si nuestra labor en la iglesia es precisamente ser ejemplo. Hemos de tener un cuidado responsable de nuestros cuerpos. Pablo golpeaba su cuerpo, no literalmente, pero en 1 Corintios 9, de 24 al 27, habla de esa actitud de que tenía de un dominio propio, de un control sobre su cuerpo. Lo hago mi esclavo, dice Pablo. Él actuaba decididamente y específicamente, tomando decisiones, para que su cuerpo no le controlase a él, para no ser descalificado en su ministerio. Y a Timoteo, en la segunda carta, le dio precisamente la ilustración de un soldado, uno que no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 4. Son decisiones sobrias, son decisiones en las que nos privamos de cosas que no son necesariamente malas, pero que pueden ser un estorbo en la vida cristiana y especialmente pueden ser un estorbo
en el ministerio del liderazgo espiritual. ¿Recordáis cómo Pablo enseñó a los corintios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Recordáis este pasaje, 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19? ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Versículo 20, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta es una realidad solemne, irrelevante. Ser conscientes de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Y esto nos afecta a todos, queridos hermanos y hermanas. Si estás aquí y eres creyente, esta es una realidad absoluta. El Espíritu de Dios está en ti. Y no solo tu espíritu, tu cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Por tanto, todos debemos ser comedidos en lo que tomamos. Recordemos que todas estas cualidades de 1 Timoteo 3, exceptuando apto para enseñar, todas estas son la voluntad de Dios para todos sus hijos. La voluntad de nuestro Dios es que todos le glorifiquemos en nuestro cuerpo, no solo en nuestro espíritu. Es carácter y es conducta. Por eso todos debemos examinar nuestras vidas en cuanto a cómo usamos y cuidamos nuestro cuerpo. Querida Iglesia, la primera evidencia de la conducta ejemplar de un pastor piadoso en la esfera de su vida personal es la moderación con la que controla su cuerpo. Es un hombre comedido con lo que toma. Ahora, ¿cuál es la segunda evidencia? La segunda evidencia es que es también un hombre conciliador con los que trata. Comedido con lo que toma, conciliador con los que trata. Las tres cualidades que vienen a continuación apuntan a una misma conducta. La de un hombre apacible, la de un hombre pacificador. Pablo dice no pendenciero. Esta palabra, pendenciero, significa literalmente uno que da puñetazos. Fijaos la palabra que el apóstol está utilizando. Y luego contencioso. No pendenciero, sino amable, no contencioso, que describe a una persona que riñe cuando habla. Ahora, ¿os podéis hacer una imagen de una persona pendenciera y contenciosa? Es alguien que busca pelea, es alguien que provoca disputas, que incluso pueden llegar a las manos. Son dos adjetivos parecidos y graves. La conducta que describen es indigna. Y en medio de estas dos cualidades Pablo dice amable. Apacible es la traducción de la Reina Valera del 60. Y por cierto, aquí es necesaria una nota, porque los que tenéis la traducción de la Reina Valera del 60, ahí también hay una cualidad más, no codicioso de ganancias deshonestas, pero esa no aparece en los manuscritos más fiables que tenemos de la palabra de Dios, concretamente el Nuevo Testamento. La idea está en el texto, porque a continuación Pablo va a decir no avaricioso, ¿verdad? Al final del versículo 3. Pero debemos entender esto, en los manuscritos más fiables no está esa condición de no codicioso de ganancias deshonestas. Además, rompe el flujo natural del versículo aquí, de repente salta. Dice, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Ese no codicioso de ganancias deshonestas no se corresponde con amable, ¿lo veis? Ahí no tiene sentido decir sino amable. Entonces debemos notar esto es importante. Como digo, la conducta Pablo la va a enfatizar
posteriormente, pero la que ahora está enfatizando es la de un hombre conciliador. Estas tres cualidades van unidas: no pendenciero, sino amable, no contencioso. Y la razón por la que están en esta lista es la realidad de que el conflicto es parte del ministerio. No creo que haya ninguna persona sorprendida aquí cuando digo esto, ¿verdad? La iglesia no es ese lugar donde solo entran personas perfectas y por lo tanto nunca hay un roce ni un conflicto. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Por tanto, será realmente importante que aquel que es llamado a guiar a la congregación sea pacificador, sea conciliador. Además, esto ocurría en el contexto de Éfeso y en el contexto de Creta por la influencia de los falsos maestros en gran medida. Fijaos que en el versículo 4 del capítulo 1, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 4, Pablo le dice ahí que tiene que instruir a algunos que no enseñen doctrinas extrañas ni presten atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a ¿qué? A discusiones inútiles. Y luego si vamos al capítulo 6, fijaos, el capítulo 6, versículo 3, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso ¿en qué? En discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. ¿Os dais cuenta de esto? No solo no son hombres que están conciliando, que están buscando pacificar, sino que ellos mismos son los que están provocando los pleitos y los conflictos. Imaginaos la situación de la iglesia allí en Éfeso. Luego en la segunda carta que Pablo le escribe otra vez, tiene que insistir, versículo 14 del capítulo 2 de 2 de Timoteo, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Y luego versículo 23, 2 de Timoteo 2:23, pero rechazan los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Y el siervo del Señor, versículo 24, no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y luego, también con Tito, en su ministerio en la isla de Creta, Pablo le tiene que escribir. Básicamente tiene el mismo problema Tito que Timoteo, con respecto a ancianos que no debían ser ancianos, porque no cumplían los requisitos, y entre ellos Pablo le dice, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, esto es Tito 1:7, no obstinado, no iracundo. El hombre designado para la labor de pastorear la iglesia no puede ser iracundo, sino más bien todo lo contrario. Un hombre que muestra paciencia con los que pecan. Un hombre que es tolerante con los que tropiezan. Un hombre que es indulgente con los que ignoran. No un hombre que esquiva el conflicto, que hace todo lo posible para que no haya un conflicto. Hay conflictos que son inevitables. Pero tampoco un hombre que genera conflicto. Un hombre que es clave en la resolución de conflictos. Y para eso debe ser un hombre que evidencia una conducta como la que Cristo evidenció. Y Pablo le dice a los filipenses,
Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 5. ¿Cuál es la actitud de Cristo? La actitud de Cristo es humildad, es mansedumbre. El ejemplo de Cristo es una conducta compasiva con los pecadores, una actitud y una conducta paciente con los discípulos, incluso una conducta honesta con sus enemigos. Les amó sin aprobar su conducta. Tenemos un ejemplo, uno de tantos, en Marcos capítulo 3, versículo 5. Allí es un momento en el que el Señor Jesús está en una sinagoga y hay allí una persona enferma, un hombre enfermo, y todos están esperando a ver qué va a hacer Jesús. Y Jesús sabe lo que hay en el corazón de los religiosos en aquel lugar. Y como Él sabe, el texto nos dice, Mateo 3:5, mirándolos en torno con enojo, este es Jesús, mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y su mano quedó sana. Era día de reposo, había ahí conflicto habitual entre Jesús y sus enemigos. Pero notad la actitud de Jesús aquí. Quizás te parezca difícil pensar en la humildad de nuestro Señor cuando se nos dice que estaba airado. Pero la clave es esta combinación de enojo y tristeza, de ira ante actitudes pecaminosas y tristeza por el pecado que produce esas actitudes. Pero sabemos que Jesús no pecó con su ira, ¿verdad? Eso está muy claro. El texto no está diciendo que Jesús pecó. El texto no está diciendo que Jesús actuó injustamente con esa ira, con ese enojo que sintió. Lo que él hizo fue controlar su ira para traer una resolución sosegada del conflicto que había surgido. Jesús no había venido aún para condenar al mundo, ¿recordáis? Sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Él contuvo su ira. Él no dejó que su ira le controlara. Y resolvió el conflicto. Pero advirtiendo a aquellos que estaban equivocados, honestamente, de su equivocación. Hermanos, hermanas, un hombre manso no es una persona apocada y pusilánime. No es uno que hace lo que sea para no estar en un conflicto. Aunque eso incluya no confrontar el pecado. No es de lo que está hablando aquí Pablo cuando nos habla de una persona que sea afable, pacificadora, sino de uno que habla la verdad en amor. Uno que habla la verdad en amor. Una persona que conoce la voluntad de Dios y que sabe aplicar la voluntad de Dios en situaciones de conflicto. Y lo hace con gentileza. Lo hace con mansedumbre, sin perder la compostura, sin reñir, ni amenazar. Uno que usa su boca con sabiduría. Y aquí podríamos pasarnos el resto de la mañana en Proverbios. Pero solo os voy a dar un ejemplo. Proverbios capítulo 15, versículo 1. Fijaos, la sabiduría puesta en acción. La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Versículo 4. El necio rechaza la disciplina de su padre, mas el que acepta la represión es prudente. Perdón, leí el 5. El 4. Proverbios 15, 4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad en ella quebranta el espíritu.
Versículo 12. No nos vamos a salir aquí del capítulo 15, pero podríamos ver muchos más ejemplos. Proverbios 15, 12. El escarnecedor no ama al que lo reprende, ni se allegará a los sabios. Y un ejemplo más, versículo 18. El hombre irascible suscita riñas, pero el lento para la ira apacigua contiendas. ¿Lo has visto? El lento para la ira apacigua contiendas. Querida iglesia, no podemos olvidar que las personas con las que tratamos o son perdidos que necesitan ser rescatados o son perdidos que necesitan ser restaurados. ¿Te das cuenta? O son personas incrédulas que su mayor necesidad es el Evangelio, van camino al infierno y necesitan arrepentirse. O no son personas que van camino al infierno, son creyentes, pero que han pecado y se han perdido del redil. Y hay que ir a buscarles. Mateo 18, hay que confrontarles con su pecado. Hay que restaurarles. Esas son todas las personas con las que tratamos. Piénsalo. Así es como deberíamos ver a todos, especialmente en momentos de conflicto. Rescate, restauración. Esta es la actitud clave para evidenciar una conducta ejemplar en medio del conflicto. Un corazón compasivo, conciliador, una actitud que no busca los intereses propios, sino los de los demás. Así que la segunda evidencia de la conducta ejemplar de un pastor piadoso en la esfera de su vida personal es la compasión con la que cuida a sus hermanos. Es un hombre conciliador con los que trata. Tenemos una tercera evidencia, ¿verdad?, en nuestro pasaje, al final del versículo 3, no avaricioso. Es un hombre, primero, comedido con lo que toma. Segundo, conciliador con los que trata. Tercero, es un hombre contento con lo que tiene. Es un hombre contento con lo que tiene. El tema de la conducta en cuanto al dinero y a las riquezas es realmente importante en nuestra vida cristiana. Pablo va a hablar de esto también en el capítulo 6. Fijaos, por ejemplo, versículo 17. Dice allí: a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Y luego va a hablar más, luego leeremos algún pasaje ahí en el capítulo 6. Pero esta es una conducta especialmente importante en la vida de los que son llamados a pastorear el rebaño de Cristo. Y por eso el apóstol Pedro dice, 1 de Pedro 5:2, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Un creyente fiel y maduro no anhela la noble tarea de pastorear por lo que pueda obtener económicamente de ella. Aunque esto no evita la triste realidad de que algunos falsos pastores busquen y consigan enriquecerse a costa del ministerio. Pero aquellos a los que Dios verdaderamente llama y capacita han aprendido la lección del contentamiento. Como el mismo apóstol Pablo testifica, saben vivir en abundancia y saben vivir en escasez. No son llamados a vivir en escasez. Entendamos bien esto. Los ancianos, los pastores, especialmente aquellos que son sostenidos por la Iglesia para dedicarse específicamente a esa labor, no hacen un voto de pobreza. Pablo dice que la lección del contentamiento es saber vivir en escasez y en abundancia. Filipenses 4:11
No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la lección del contentamiento. Uno que está contento con lo que tiene en cada momento. Uno que confía en Cristo. Uno que dice, sea cual sea mi situación, sea cual sea mi circunstancia, y en el plano económico, en cuestiones materiales, en cuestión de finanzas, yo sé que en Cristo tengo todo lo que necesito. Y ahí, estos hombres tienen que ser ejemplares. Esto es lo que Pablo resalta aquí. La avaricia es amor al dinero. De hecho, la palabra literalmente significa eso. Está compuesta, es una palabra compuesta por dos palabras, una es amor y otra es dinero. Así es como se traduce en el capítulo 6. Es codicia, es afán por lo material, es ambición por tener lo que uno no tiene. Es la actitud del que no confía en la gracia de Dios. El que con esta conducta avariciosa básicamente está lanzando el mensaje de que no estoy contento con Dios. Merezco más. No es justo que Dios no me dé más. Fijaos, capítulo 6, versículo 6. Pablo dice allí, la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia, cuando va acompañada de contentamiento. ¿Por qué? Porque no es que ganas más, es que agradeces más lo que tienes que no mereces, porque en realidad sabes que no mereces nada. El verdadero creyente vive una vida basada en la gracia de Dios de principio a fin. No que cuando crees en Cristo de repente que ahora lo que tienes te lo mereces, las bendiciones espirituales, las promesas de Dios, lo que Dios te da, que muchas veces, ¿verdad?, lo damos por sentado, nos lo hemos ganado con el sudor de nuestra frente. No, tenemos un Dios que en todo momento no nos está dando lo que sí nos merecemos. Es un Dios de gracia. Versículo 7, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Versículo 8, y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Versículo 9, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No que la raíz de todos los males es el dinero, ¿verdad? Lo has visto, lo acabas de leer conmigo. La raíz de todos los males es el amor al dinero, es la avaricia, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. La avaricia es esa actitud de ambición por tener lo que uno no tiene. El contentamiento, en cambio, es la actitud de quienes establecen sus prioridades y sus deseos según la voluntad de Dios, de quienes saben que cuales sean sus circunstancias económicas, Dios les va a dar lo necesario. ¿Recordáis las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 6? Cuando está hablando a sus discípulos, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles, los incrédulos en el contexto, buscan ansiosamente todas estas cosas. Cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Un creyente contento es aquel que conoce al Dios en quien confía. ¿Sabe Dios lo que necesitas? Mejor que tú.
Dios sabe lo que yo necesito mejor que yo mismo. Yo no tengo el mejor criterio para definir qué necesito y qué no necesito, pero Dios sí lo tiene. Y Dios me advierte, el Señor Jesús: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No es posible mantener la ambición de hacerse rico y a la vez desear agradar a Dios en todo. No es posible. Nuestro Dios no nos ha prometido riquezas materiales. Seamos claros, no lo ha hecho. Él sí nos ha prometido riquezas espirituales. Y hermanos, ¿no nos está dando abundantemente? ¿No son sus misericordias nuevas cada mañana? ¿No es su gracia la que nos sostiene cada segundo de nuestra vida? ¿No estás aquí disfrutando de la comunión de los creyentes, de la lectura y la exposición de la palabra de Dios? ¿No estás en el banquete espiritual? Dios sí ha prometido riquezas espirituales y la provisión de nuestras necesidades básicas. Eso sí, todo lo que va más allá de lo básico, escucha, es su gracia, es su generosidad. Deberíamos examinar nuestra actitud ante Dios con respecto a los bienes materiales, así también como nuestras prioridades en la vida. ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Acumular en esta vida? Cuando sabes que no te vas a llevar nada de aquí. ¿O acumular para la vida que viene? Hay un gran peligro en las riquezas. No es pecado ser rico, pero el amor al dinero es la raíz de todos los males. Querida iglesia, nuestras vidas hablan. Nuestras vidas hablan. Nuestra conducta comunica lo que hay en nuestro corazón. Nuestra conducta es el resultado de nuestro carácter. Y si somos fieles a Dios, y si somos fieles a su palabra en nuestro corazón, tarde o temprano la verdad saldrá a luz. Será evidenciada en nuestra conducta y si no somos sobrios en nuestro corazón, esto se manifestará aún en la actitud que tenemos con lo que tomamos. Y si no somos prudentes en nuestro corazón, esto se verá cuando llegue el momento de afrontar un conflicto. De la misma manera que si no somos agradecidos y sumisos al Señor en nuestro corazón, la manera en que nos comportemos con respecto a las cosas materiales revelará dónde está nuestro tesoro. Y si la voz de nuestra conducta contradice la voz de nuestro mensaje, entonces, hombres de la congregación, no estamos calificados para llevar a cabo la noble tarea. Y entonces, iglesia, no estamos siendo columna y sostén de la verdad. Dios no salva a los perdidos por medio de nuestras vidas. ¿Te das cuenta de eso? No es nuestro testimonio lo que salva a las personas. Dios lo hace por medio del mensaje del Evangelio. Es donde Dios ha puesto el poder. Pero el poder que el Evangelio tiene
¿En quién se manifiesta? En los verdaderos creyentes. El poder del Evangelio se manifiesta en los que verdaderamente han sido salvos. Así es como nuestras vidas convencen, porque predicamos el poder de Dios mientras evidenciamos el poder de Dios. Pero si predicamos el poder de Dios y vivimos como los que no conocen a Dios, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que puede que pienses que eres creyente porque dices que lo eres, porque vas a la iglesia como los creyentes, cantas como los creyentes, oras como los creyentes, haces cosas de creyentes. Pero ¿cómo es tu conducta? ¿Es una conducta que está reflejando el poder de Dios? ¿Eres comedido con lo que tomas? ¿Eres conciliador con los que tratas? ¿Estás contento con lo que tienes? No son solo las evidencias de pastores piadosos, son evidencias de personas piadosas. La Biblia nos llama a examinarnos a nosotros mismos, a examinar nuestra fe, si es realmente una fe puesta en Cristo, o si es una fe puesta en la fe. Si es una fe coherente, lo que decimos con lo que hacemos. Esto es muy serio. Es la eternidad lo que está en juego. Y hay personas que claramente demuestran que no confían en Dios. Pero luego hay personas que son religiosas y que aparentemente muestran confianza en Dios. Pero tienes que examinar si tu vida es religiosa o tu vida es una vida de fe en Cristo. Si has confiado en Cristo porque Él es el único que puede salvarte de tus pecados. Cristo es el único que murió en la cruz por tus pecados. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Y tu confianza en Cristo y en otros mediadores no es confianza en Cristo. Y tu confianza en ti mismo no te salva. Solo Cristo salva. No te engañes a ti mismo. Piensa en estas cosas. Para el piadoso, dijo Thomas Watson, otro pastor del siglo XVII, para el piadoso, la eternidad es un día que no tiene ocaso. Para el impío, la eternidad es una noche que no tiene amanecer. ¿Piadoso o impío? Cristo es un Salvador fiel, compasivo y suficiente. Él pagó el precio. ¿Has creído en Él? Si no has creído en Él aún, te ruego, te animo, te digo, hoy es día de salvación, arrepiéntete de tus pecados y cree en Él, porque el que cree en Él tiene vida eterna. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, tu preciosa palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos ayudas, tú nos enseñas, nos muestras por medio de tu palabra esa manera de vivir que se espera de aquellos a quienes has salvado. Es tu poder en nosotros. Quiero rogarte, Señor, que sigas ayudándonos como iglesia a crecer en santidad para seguir siendo columna y sostén de la verdad. Quiero pedirte, Señor, también que levantes en nuestra congregación hombres fieles, hombres que manifiestan un carácter fiel y una conducta ejemplar.
para seguir creciendo como iglesia. Los hombres, Señor, que la iglesia necesita. Te rogamos que tú nos los des, Señor. Y te rogamos también, Señor, que tú sigas salvando entre nosotros por medio de tu poderoso evangelio. Que tú traigas, Señor, luz, entendimiento, de que aquella obra de Cristo es una obra completa, consumada, que nosotros no podemos añadirle nada, que no hay nada que nosotros podemos hacer para salvarnos a nosotros mismos, y solo venir arrepentidos a Cristo, reconociendo nuestra necesidad de Él, pidiendo, oh Dios, que tú salves y que transformes, es el único medio. Por eso, Señor, queremos rogarte en tu misericordia que sigas salvando entre nosotros. Que nos des ahora también el gozo de recordar solemnemente y con toda gratitud en nuestros corazones esta obra de salvación. ¿Por qué obtendré tal galardón? ¿Cómo es que recibo tal bendición que no merezco? Esto sé, Jesús pagó mi deuda. Oh Señor, bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.